Bien, vamos a dar respuesta, jóvenes, a la pregunta 4. Y hemos calculado la hipotenusa. El dato que nos han dado era el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, jovencitos, entonces el paso a continuación es usar el perímetro. Paso 3, ¿ya? El perímetro nos dice que es igual, jóvenes, ¿a cuánto? ¿Cuál es ese dato del perímetro? El perímetro, profesor, nos dice que es igual a 336, ¿verdad? Perímetro es igual a 336, entonces el perímetro. Jóvenes, el criterio que se trabaja aquí es a todos los lados lo multiplicamos por K. Profesor, ¿y por qué motivo? Cuando en el problema, jóvenes, no nos dan un lado conocido, tenemos que multiplicar por K, ¿ya? Los lados son proporcionales a 13, 12 y 5K. 13, 12 y 5, ¿no? 13K, 12K y 5K. Muy bien, entonces el perímetro, ¿cuánto será? Profesor, solo tengo que sumar 5K más 13K más 12K. ¿Cuánto nos da, jóvenes, esa suma? ¿Cuánto nos da esa suma del perímetro? Bien, 13 más 12 es 25, ¿no? Más 5 sería el perímetro del triángulo. Triángulo ABC sería 30K, ¿verdad? 30K igual a 336. El perímetro es 30K y el dato nos dice que el perímetro del triángulo es 336. Así nos dice el dato. Entonces, ¿cuánto valdrá K, jóvenes? A ver, dividiendo entre 3, ¿cuánto nos da, chicos? ¿Ya? ¿Cuánto sería el valor de K? 336 entre 30. Profe, eso nos dará 112, ¿no? Sacando la tercia, 112 entre 10. Eso nos dará 11,2. Recuerde que nos piden, paso 4, nos piden el cateto menor. Jóvenes, ¿cuál será el cateto menor? ¿12K o 5K? Profe, el cateto menor es 5K, claro que sí. Cateto menor es 5K. Pero tú ya sabes cuánto vale K, ¿verdad? Cateto menor es 5K. Por lo tanto, debe ser 5 multiplicado por 11,2. ¿Y cuánto nos da eso, jóvenes? 50 y... ¿Cuánto nos da, jóvenes? 11,2 por 5. Entonces la respuesta sería 56 es el cateto menor. ¿Ya? La respuesta sería 56. Bien, continuamos. Problema que sigue. A problema, jóvenes, no nos dan el gráfico. Profe, ¿y cómo hacemos ahora si no nos dan el gráfico? Tenemos que graficar, jóvenes. Tenemos que graficar. Tenemos ahí el triángulo ABC, chicos. Dice que es recto en C, atento ahí, ¿ah? ¿Recto en dónde, profe? En C. Entonces, aquí está el ángulo recto, mira, ahí debe ser el punto C. El A y el B pueden cambiar de lugar. El A y el B pueden cambiar de lugar, ¿ya? Pero debe ser recto en C. Eso no puede cambiar. Bien, dice, chicos, que la secante es a la secante de A. En otras palabras, primer dato dice que la secante de A es A, significa que se divide, ¿ya? Secante de A entre secante de B. Como, esa palabra como significa igual. 8 es a 15. Muy bien, jóvenes. Profesor, no me dan ningún dato. Recuerda que no nos dan ningún dato, jóvenes, ¿ya? No nos dan ningún dato. Muy bien. Pero aquí nos dicen, chicos, de dato que la secante de A entre la secante de B nos dan entonces secante de A y secante de B, que es igual a 8 entre 15. Jóvenes, el criterio que se toma aquí, este es el ángulo A, chicos. Este es el ángulo A, jóvenes.
El criterio que se toma es que frente al ángulo A se coloca el A minúscula como lado. Y frente al ángulo B vamos a colocar el ángulo B minúscula. ¿Ya? Frente al ángulo A, el ángulo A minúscula. Y la hipotenusa que está frente a 90 grados le colocamos C. Bien, si a ti te dicen que la secante de A, te piden, ¿no? Si la secante de A sería, en este caso sería C sobre B, jóvenes. La secante de A sería C sobre B. Entre la secante de B, que sería el ángulo B, acá está el ángulo B, la secante sería C sobre A. ¿Por qué, profe? Porque la secante, acuérdate que la secante es hipotenusa entre cateto adyacente, no te vayas a olvidar. Es igual a 8 sobre 15. Muy bien. Observando el gráfico, jóvenes, podemos simplificar, ¿verdad? Miren, el C se puede simplificar. Acuérdate que se trabaja de esta manera, ¿no? Este que es la orejita más larga siempre va arriba. ¿Ya? Entonces A va arriba y lo que queda es B. El C ya se simplificó. Entonces, jóvenes, ¿qué podemos decir con estos lados? Que A es como si valiera 8 y que B es como si valiera 15. Ah, profe, entonces A es como si valiera 8 y B es como si valiera 15. Profe, nos falta calcular C. Bien, usando Pitágoras podemos calcular el valor de C. Recuerde que la hipotenusa es C al cuadrado, un cateto es A cuadrado y el otro cateto es B al cuadrado. Ahora, jovencitos, A es igual a 8 al cuadrado más B, que es 15 al cuadrado. La pregunta sería, ¿cuánto es 8 al cuadrado, jóvenes? Más 15 al cuadrado. Profe, eso ya hemos calculado hace un momento. 289. Por lo tanto, C es igual a la raíz cuadrada de 289, que es 17. ¿Qué nos piden, profesor, aquí? Nos piden calcular, jóvenes, ¿ya? Ahora ya hemos calculado C, podemos encontrar M. M es igual a tangente de A, que es 8 entre 15, por el seno de B. Según la propiedad que observas en tu pantalla, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Atento porque es del ángulo B. ¿Ya? Seno de B sería 15 sobre hipotenusa, que vale 17. Simplificando, jóvenes, 15 con 15, se simplifica 15 con 15. ¿Y eso cuánto nos daría, jóvenes? 8 entre 17, ¿verdad? Sería la respuesta de M. Continuamos. A ver, chicos, aquí tengo el ángulo teta. Observa que nos dan el ángulo teta. Al frente de teta, ¿quién se ubica, jóvenes? Eso ya hemos comentado. Cateto opuesto, profesor. Aquí está el ángulo de 90 grados. Al frente está la hipotenusa. Qué facilito, profe. Y ese raíz de 3 será cateto adyacente. Profesor, nos falta saber el cateto opuesto. Claro que sí, jóvenes. Entonces, primer paso será encontrar el cateto opuesto. ¿Cuál era la fórmula, profe? Hipotenusa al cuadrado era igual a cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Como nuestra hipotenusa vale 8, será 8 al cuadrado, jóvenes. Igual al cateto opuesto, no sabemos cuánto vale. Queremos calcular. Cateto adyacente vale raíz de 3. Tú sabes que 8 al cuadrado es 64, ¿verdad? Eso sabes. Y raíz de 3, chicos, ¿esto cuánto nos da? Esto nos da 3, ¿verdad? Esto nos da 3. Ese 3 pasa restando aquí, sería cateto opuesto. 64 menos 3 nos da 61, igual al cateto opuesto. Profe, sería raíz de 61. Pero raíz de 61 no es exacto, ¿verdad? Entonces ahí queda. Ahora, paso 2, jóvenes. ¿Cuál es el paso 2, profe? La cosecante del ángulo teta. Nos piden la cosecante de teta. Pero sabemos, jovencitos, sabemos que la cosecante de teta es hipotenusa entre cateto opuesto. La cosecante de teta es hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa es 8. El cateto opuesto es raíz de 61, ¿verdad?
Bien, chicos, ahí lo dejamos. Se puede racionalizar aquí, pero también lo podemos dejar ahí, jóvenes. Ya no hay problema. Ya hemos calculado la cosecante de teta. Continuamos. Problema 2. A ver, no nos dan el gráfico, tenemos que graficar, chicos, ¿ya? Se grafica para poder comprender. Graficamos entonces, aquí podemos ubicar el ángulo teta, podemos ubicar aquí. Muy bien, jóvenes. ¿Cuál es el dato que te dan? El dato, profe, es que la tangente de teta es igual a ¿quién, jóvenes? La tangente de teta es igual a 2 entre raíz de 12. ¿Verdad? Esa es la tangente de teta. Pero, jovencitos, hay un número invisible debajo de 2 raíz de 12. Hay un número invisible. ¿Qué número aparece ahí? El 1, profe. Y la tangente, si tú observas, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Si tú observas, la tangente es... Ah, profe, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Claro que sí. Entonces, el cateto adyacente es como si valiera 1. El cateto opuesto es como si valiera 2 raíz de 12. Hemos colocado el cateto opuesto que vale 2 raíz de 12 y el cateto adyacente que es 1. Entonces, en el paso 2 será calculando la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Queremos saber cuánto vale la hipotenusa. El cateto opuesto observo por la pantalla que es 2 raíz de 12 al cuadrado. Más el cateto adyacente que es 1 al cuadrado. Jóvenes, vamos a practicar. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Por ejemplo, 2 raíz de 3. Practicando, aprendemos, ¿verdad? Practicando. Muy bien, tenemos que calcular la hipotenusa. Calculando, jóvenes, sería 48 más 1, ¿no? 4 por 12, que nos da 49, ¿verdad? Y la hipotenusa será, jóvenes, la hipotenusa será 7. La raíz cuadrada de 49 nos da 7. Paso 3, jóvenes. Ya hemos hecho el paso 1, paso 2, paso 3. El paso 3 debemos calcular la cosecante al cuadrado del ángulo teta. Profe, la cosecante, ¿cómo era? Si te has olvidado, aquí está el recordatorio. Mira, era hipotenusa entre cateto opuesto. La cosecante era hipotenusa entre cateto. Muy bien. Entonces, ya nos hemos acordado cómo es la cosecante. Profe, la cosecante es hipotenusa. ¿Cuánto vale, jóvenes, la hipotenusa? Y hemos calculado que es 7. 7 sobre cateto opuesto que vale 2 raíz de 21. 2 raíz de 12, perdón. Todo se eleva al cuadrado. Bien, ya sabes elevar al cuadrado, ¿verdad? 7 al cuadrado y aquí también sería 2 raíz de 12 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da, jóvenes? 49 sobre... Y hemos calculado 2 raíz de 12 al cuadrado, ¿no? Eso nos da 48. Eso nos da 48. Eso sería entonces la cosecante al cuadrado de teta. Muy bien. En el problema 3 de su pantalla, acá puedes simplificar. Mira, profe, aquí puedo simplificar. La mitad, profe, 9. La mitad, 6. La tercia, profe, 3. La tercia de 6, 2. Entonces acá nos da 3 sobre 2. Muy bien, ya hemos simplificado. La secante de alfa nos dará... Acuérdate que la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Acuérdate que la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa es como si valiera 3 y el cateto adyacente es como si valiera 2. Tú tienes el ángulo alfa. Al frente está siempre el cateto opuesto. Al frente del ángulo siempre se encuentra el cateto opuesto. La hipotenusa ya sé que vale 3. El cateto adyacente vale 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos falta, profesor? El cateto opuesto. Ya sabes que el paso 1 es realizar Pitágoras. Sería hipotenusa al cuadrado
es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Profe, la hipotenusa es 3 al cuadrado. Cateto opuesto no sabemos. Cateto adyacente es 2 al cuadrado. Sería 9, ¿verdad? 9, acá sería 4, pasa restando ese 4. Y el cateto opuesto, ¿cuánto nos dará? 5 igual al cateto opuesto al cuadrado. Profe, ¿el cateto opuesto sale de raíz de 5? Claro que sí, jóvenes. ¿Qué nos piden calcular aquí? Profe, nos piden calcular seno de alfa. Pero tú ya sabes, seno de alfa está en tu pantalla, ¿verdad? Profe, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. En otras palabras, raíz de 5 sobre la hipotenusa que vale 3. ¿Y el coseno de alfa cuánto es, jóvenes? Cateto adyacente que vale 2 entre la hipotenusa que es 3. Muy bien. Profe, ¿no se puede sumar? Sí, jóvenes, se deja ahí, ¿eh? Se deja. No vais a decir raíz de 7 sobre 3, ¿ah? Lo dejamos ahí. El raíz de 5 no se puede sumar con el 2. Lo dejamos expresado.